el electorado progresista dice otra. Desde el socialismo dicen otra cosa del gobierno y obviamente enfatizan las diferencias ideológicas que hay con el proyecto de Cambiemos y también, ¿por qué no?, el problema de plata, ¿no? El problema de los fondos que en teoría, según Santa Fe, no ha cumplido el gobierno nacional. Totalmente, una relación que está, yo diría, más que tensa. Jaime, te saco un momento de este tema concretamente. Hablamos, ¿te parece, de este cronograma de elecciones para el próximo año que se dieron a conocer en el día de hoy, ¿no? O sea, las PASO, las generales y un eventual balotaje. ¿Todo ya tiene fecha? Así es, digamos que es un dato que le da certidumbre al cronograma electoral del año que viene, porque como vos decías en la apertura, había ciertas versiones de una parte del gobierno que decía, ¿para qué vamos a hacer las PASO si nosotros tenemos un candidato presidencial, que es Mauricio Macri, mientras que la oposición tiene muchos candidatos y las PASO le va a servir para ordenarse, ¿no? Le va a servir para ordenar un solo candidato, o dos, o tres, o los que sean, pero le va a servir mucho más a la oposición que al gobierno. Entonces hubo alguna versión de que, bueno, podían aplazarse las PASO, había alguna movida en ese sentido por parte de el intendente de Vicente López, Jorge Macri, que fue uno de los impulsores de que, aunque sea, se discuta el tema, pero no hubo nada que hacer. Digamos, el eje más fuerte del gobierno, el presidente, el jefe de gabinete, insistieron con el cronograma tal cual como está, y bueno, habrá PASO. Vamos a ver si el gobierno inventa, entre comillas, o saca de la galera algún candidato que compita contra Macri en las PASO presidenciales. ¿Te acordás que en 2015 fueron Ernesto Sanz por el radicalismo y Elisa Carrió por la coalición cívica? Vamos a ver si en este caso, desde el gobierno, se promueve un candidato muleto, por así decir, que vaya a perder con Macri, pero que, bueno, que haga, digamos, mover un poco esa interna, porque la del peronismo se va a mover mucho, eso seguro. Nombrás a una mujer, Jaime, que en los últimos días ha tenido declaraciones poco felices para con el presidente, ¿no? Elisa Carrió. Sí, exacto. Elisa Carrió, que bueno, parece subir la apuesta cada vez más cuando parece que está tranquila, saca declaraciones como las de La Nación Más de la semana pasada y bueno, vuelve a incendiar todo. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. Ahora vuelve Elisa Carrió al Parlamento en estos días para el debate del presupuesto y vamos a ver si va a repetir o va a sostener, digamos, todas esas embestidas que hizo no solo contra el ministro de Justicia, Germán Garabano, sino contra otros miembros del gabinete, ¿no? Se la agarró con Frigerio, se la agarró con Patricia Bullrich, también le había pegado a Sica, así que bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. En el gobierno... Sí, en el gobierno hay un poquito para cada uno. En el gobierno le explicaron que bueno, que de alguna manera se está haciendo todo lo que se puede a nivel judicial para limpiar la justicia, para ordenar la justicia, que no hay ninguna movida en contra de ella ni de la gente que tiene cercana, digamos, Ahora, ¿vos crees que los ámbitos judiciales? Esto que decían, Jaime, ¿no? De quizá darle como 15 días para que las cosas se calmen un poco y después la posibilidad de que desde el gobierno armen un encuentro a solas entre Macri y Carrió, para que se digan lo que se tengan que decir, para que, como decimos siempre, limpien los trapitos sucios en casa, ¿no? Y no de manera tan pública. Ahora, ¿qué le conviene más al gobierno? ¿Esta Elisa Carrió que habla o una Elisa Carrió mucho más tranquila y que no dice nada? ¿Adentro o afuera? Bueno, me parece que un término medio, porque si no dice nada no es Carrió y tampoco cumple el rol que tiene la coalición de gobierno, que es un poco, digamos, marcar cierta autoridad moral o cierta autoridad de fiscal de la República, que bueno, se la reconocen todos. Lo que pasa es que se pasó cierto límite cuando, bueno, Carrió se mostró desilusionada con el liderazgo de Macri en materia judicial y, bueno, uno de los puntos a favor del gobierno, que es la lucha contra la corrupción, bueno, se pusieron en duda de alguna manera y, bueno, eso no le gustó nada al presidente ni a la gente que tiene cerca, ¿no? Veremos si ese punto de equilibrio vuelve a encontrarse o si tenemos otro round. Vamos a ver. Algunos me dicen que Mauricio Macri ya se le pasó un poco el enojo que tenía en los primeros días con Carrió. Vamos a ver, por ahora no están muy cerca de juntarse, pero todo puede ser. Existe el WhatsApp, existe el teléfono y vamos a ver si lo utilizan en las próximas horas. Todo puede ocurrir. Jaime, te propongo repasar juntos, porque ahora te quiero hacer una consulta puntual sobre
sobre el tema del debate presidencial obligatorio, pero vamos a repasar, y para que ustedes en casa también tengan en cuenta, estas fechas que son muy importantes, ¿no? Lo que recién estábamos hablando con Jaime. Lápiz y papel o celular, en notas, presten atención a estas fechas porque no falta absolutamente nada, ya estamos preparando el terreno electoral de lo que se viene para el 2019. ¿Lo repasamos? A ver, vamos a recordar entonces. 12 de julio empieza la campaña electoral, el 27 de julio la publicación de lugares y mesas de votación, 11 de agosto, esto es muy importante, elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, ¿sí? 11 de agosto. 13 de septiembre, convocatoria al debate presidencial obligatorio. 22 de septiembre, inicio de la campaña electoral para las elecciones generales. 27 de septiembre, publicación del padrón definitivo. 2 de octubre, inicio de la campaña electoral en servicios de comunicación audiovisual. 12 de octubre, inicio de la prohibición de la publicidad de los actos de gobierno. El 19 del mismo mes, prohibición de publicación de encuestas y pronósticos electorales. 27 de octubre, elecciones generales. Y 24 de noviembre, atención, segunda vuelta electoral. Recordemos que elección a presidente y vice entre las fórmulas más votadas en las elecciones generales, en caso de que ninguna de ellas hubiera alcanzado las mayorías necesarias. Te decía, Jaime, debate presidencial va a ser obligatorio. Esto es muy importante. Me parece que a la gente le interesa mucho también esto, ¿no? Sí, totalmente. ¿Te acordás que, bueno, en el 2015 la organización Argentina Debate organizó en la Facultad de Derecho 2 debates, digamos, primero de todos los candidatos presidenciales y después, cuando fue antes de la segunda vuelta, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Sí. Todavía Daniel Scioli sigue usando los videos de ese debate para marcar las cosas que Macri dijo y que después fueron distintas, digamos, por así decir, durante la gestión de gobierno. Así que me parece muy saludable que eso sea, que lo promueva el Estado mismo, que no sea una organización o un programa de televisión el que lo promueva, sino que sea el Estado el que promueva debates que pueden ser muy enriquecedores, sobre todo para la ciudadanía, ¿no? Sí, para escuchar básicamente cuáles son las propuestas y después como ciudadanos tener la posibilidad de decirle a quien resulte electo presidente, cumpliste o no cumpliste con lo que prometiste, ¿no? Por eso lo que está ocurriendo en Brasil me parece que es un ejemplo. Lo que necesita la gente, escuchar a los dos candidatos y uno de ellos se opone. Totalmente, sí.